Entonces empezamos con el tema edificando en obediencia. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 16. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Y todos nos ponemos de pie. Leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez, todos lean conmigo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 16. Y todos nos ponemos de pie. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gracias, Señor. Tome asiento. Nuestra obediencia siempre va a estar direccionada hacia alguien. Si no estoy obedeciendo a Dios, estoy obedeciendo a alguien más. ¿Sí? Pero siempre voy a estar obedeciendo a alguien o a algo. El pasaje que el apóstol Pablo nos está refiriendo de una obediencia, o bien sea ¿a qué? O bien sea al pecado, o bien sea a la justicia, o a Dios. Pero de alguna manera siempre voy a estar en obediencia. Y si yo estoy en obediencia al pecado, ¿cómo estoy delante de la justicia? Muy bien, en desobediencia. Y si yo estoy en obediencia a la carne, ¿cómo estoy delante de Cristo? En desobediencia, diga, desobediencia. Y si yo estoy en obediencia al diablo, estoy en desobediencia a Dios. Estoy en desobediencia a Dios. Pero siempre voy a estar obedeciendo a alguien. Y si yo estoy obedeciendo a Cristo, estoy desobedeciendo al diablo. Si yo estoy obedeciendo la palabra, estoy desobedeciendo y si yo estoy obedeciendo la palabra, estoy desobedeciendo a mi carne, a la carne, diga, a la carne. Cuando obedezco a Cristo, cuando obedezco a la palabra, yo estoy desobedeciendo a la carne, porque la carne y el espíritu, ¿no? Muy bien, hermano, chocan, dice, chocan. La carne y el espíritu chocan. La carne y el espíritu no son amigos. La carne y el espíritu ni siquiera primos son. ¿Amén? Nada que ver. El que está obedeciendo a la palabra de Dios está obedeciendo a Cristo. Amén. Dile a tu hermano, es mejor que obedezcas a la palabra de Dios. Es mejor que obedezcas a la palabra de Dios. Hay gran beneficio en obedecer la palabra de Dios. Y mi hijo me dice, mamá, pero es bien difícil. Aleluya. Sí es difícil. Sí es difícil. ¿Y por qué será difícil? Le dejo la interrogante. Vamos a continuar en el tema. Quiero abordar el principio de la obediencia, establecer que el Espíritu Santo establezca en su corazón para que sigamos creciendo, porque estamos queriendo edificar una casa que dure para siempre, ¿verdad? Una casa que no sea arruinada por nada, una casa que no sea destruida por el diablo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren una casa que no sea destruida por el diablo? Entonces, estamos queriendo edificar bien, sólidamente, y este es un principio importantísimo, es una
¿Qué podríamos decir del principio de la obediencia en términos de riqueza? ¿Cómo lo podría comparar a la obediencia en términos de riqueza? ¿Alguien me podría decir? Ya, la obediencia es prosperidad, pero no quiero sea un ejemplo tangible, material. ¿Cómo podría comparar el principio de obediencia en cuestión de riqueza material? ¿Ah? Fabiano. Muy bien, más que el oro. A ver, hermanos, amén, hermana, como diamante. El principio de la obediencia es como un diamante, es tan rico, una perla preciosa, es tan importante, es tan valioso. El principio de la obediencia es tan valioso en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Es tan valioso que promete grandísimas cosas. Promete grandísimas cosas el principio de la obediencia, ¿verdad, hermano Fernando? Amén. Aleluya. La obediencia siempre trae, ¿cómo dice hermano Fernando? Siempre trae bendición. Es un principio muy valioso. Y por eso necesitamos aprenderlo bien. Todos los muchachos dicen, jóvenes, hola. Y todos los hijos adolescentes dicen, generación de reyes. No gusta mucho este principio. Pero vamos igual a enseñarlo. Vamos a ver que Dios y su palabra son firmes y son eternos y son para siempre y son de generación en generación. Yo voy a leer algunos pasajes de la Escritura. Usted, por favor, óigalo. Oye, hermano Sergio, pedí que esté aquí adelante. Hermana Carmen, supervise, por favor, a los jóvenes, ¿ya? Usted aquí tiene que tener con su varita ahí en la mano para que haya el cetro de la justicia. Amén, gloria a Dios. Dice, por ejemplo, dice el Salmo 119:89. Preste atención y puede usted anotar el texto, los que anotan, los que aman las riquezas del reino, pueden anotar los textos, ¿no? Pero no lo busque para no demorar. Dice el Salmo 119:89, dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Dice el Salmo 102:12, pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdurará por todas las generaciones. Aunque las generaciones sigan cambiando, la modernidad siga creciendo, la tecnología siga avanzando, la ciencia siga avanzando, pero la palabra de Dios, las leyes de Dios, la voz de Dios, el nombre de Dios permanecerá por todas las generaciones. Amén. Dice el Salmo 33:11, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los designios de la mente de Dios son eternos. Dice el Salmo 152, desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre, dice David. Desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. La palabra de Dios ha sido establecida eternamente y para siempre. La palabra de Dios no cambiará jamás. Aunque el sistema del mundo se esté modernizando cada día más y se levanten nuevos pensadores con nuevas ideologías, con nuevas formas de pensar, se levante gente, personas ilustres de mente de repente y quieran establecer diferentes principios a los que la palabra ya estableció, todo eso se caerá. Todo eso se terminará, porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Aleluya, el pueblo de Dios dice, wow. La palabra de Dios y Dios son uno solo. Diga, la palabra de Dios y Dios son uno solo. Y yo necesito establecer eso en mi vida, que la palabra de Dios tiene que ser realmente la verdad de mi vida. ¿Para cuántos la palabra de Dios es la verdad de su vida?
quiere decir que nuestra vida va a ser regida por la palabra de Dios. Amén. Y aunque cualquier persona pueda venir a decirte cualquier cosa diferente a lo que la palabra de Dios dice, tu vida está regida por la palabra de Dios. Y ningún pensamiento de nadie puede cambiar eso. Y si eso yo lo tengo claro, entonces quiere decir que mi vida va a estar en obediencia a la palabra de Dios. Mi vida va a estar en obediencia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos donde muchos pensamientos e ideas vienen a la iglesia de Cristo, que se supone que no debería entrar, que no debería haber. Se supone que no debería haber, porque se supone que todo creyente, todo cristiano, todo seguidor de Jesús, ¿qué sigue? ¿A quién sigue? A Cristo. Y cuando sigue a Cristo, ¿qué es lo que está siguiendo? Su palabra. Pero resulta que mucha gente dice seguir a Cristo, pero muchas veces está siguiendo otros tipos de pensamientos, otro tipo de ideas. Por ejemplo, algo común, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que en el reino de Dios, en el reino para Dios, la fornicación no debe de haber. ¿No es cierto? ¿No? La fornicación está, ¿qué es la fornicación? Es un pecado, no está aceptado en el reino de Dios. ¿El reino de Dios acepta la fornicación? No. Por lo tanto, el reino de Dios no acepta la convivencia. ¿No es cierto? La convivencia no es aceptada en el reino de Dios. Eso no debe estar en debate, eso no debe ser discutible. Eso simplemente debe de ser, ¿qué debe ser? ¿Ah? Obedecido. Solamente debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo establece, lo dice. No hay cuestión de debate en ello. Amén. Entonces, ¿pero qué sucede en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos viviendo nosotros? Que dentro de multitud de gente siguiendo a Jesús viven en convivencia, por no decir el nombre fornicación, ¿no? O sea, viven en fornicación, pero la palabra se ha cambiado por una palabra llamada convivencia. No estamos conviviendo. No, la gente no dice estoy fornicando, no dice así la gente, ¿no? Sino dice la gente, estamos conviviendo. ¿Ah? Más bonito, ¿no? Cuando cambiamos las palabras, eso se llama eufemismo. Le bajamos el peso de lo que la palabra realmente es. Y eso le conviene a las personas, a la sociedad del mundo, le conviene eso. Por ejemplo, el aborto no se quiere llamar aborto. ¿Cómo se le llama ahora? A ver, interrupción del embarazo. Vamos a hacer una interrupción del embarazo. Los médicos, la medicina no quiere llamarle más aborto, no le quiere llamar así. Porque ese nombre como que fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, eso es un eufemismo. Le cambiamos por solo decir, vamos a interrumpir el embarazo. ¿Y eso será verdad que se interrumpe el embarazo? O sea, interrumpir algo significa que yo hago ¿qué estoy haciendo? Cuando interrumpo, ¿qué estoy haciendo? Un alto y luego lo reanudo. Eso es interrumpir. Te interrumpo un momento, pero luego continúo. Pero cuando dicen interrupción del embarazo, ¿qué? ¿Lo van a interrumpir y luego va a continuar el embarazo? Es una mentira. ¿Qué es en otras palabras? O sea, en otras palabras, así, tal cual son, ¿qué es? Vamos a asesinar al bebé que tienes en tu vientre. Vamos a matarlo. Pero decir esas palabras es fuerte. Ofende, ¿verdad? Ofende. Pero la palabra de Dios nos va a decir todo tal cual es. ¿Usted la acepta o no la acepta? ¿Qué dice hermano Sergio? ¿Amén? Amén. ¿Aceptamos la palabra de Dios tal cual es? Entonces estaba hablando acerca de la convivencia y muchas familias cristianas permiten dentro de sus hogares la
La convivencia. Y cuando estoy permitiendo la convivencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo, estoy aceptándolo dentro de mí, dentro de mi techo. Lo estoy aceptando. Y si yo estoy aceptando un pecado, yo me hago cómplice. Cómplice del pecado. Cómplice del pecado. O sea, por eso, amados hermanos, tenemos que estar bien claros, ¿sí? Por eso venimos a la iglesia, para aprender lo que dice la palabra de Dios. No los pensamientos de la gente. O no los pensamientos, no, es que mi profesor dice así. No, es que el doctor de allá dice asá. No, es que tal y cual, dice así. No. ¿Dice la palabra de Dios? ¿Dice la palabra de Dios? No, si no dice la palabra de Dios, no va conmigo, no es conmigo. Bueno, eso dice todo cristiano, no sé cuántos cristianos hay aquí. Aleluya. Eso dice todo hijo de Dios, no sé, ¿hay un hijo de Dios aquí? Quiero leer algo de un gran predicador y escritor acerca de la revelación del reino, y él trajo una iluminación tremenda acerca del reino y sus principios. Yo solo voy a leer un fragmento de lo que dice en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable e incambiable. La palabra de Dios y Dios son lo mismo. Pero casi no pasa un día en que algún líder religioso, preste atención, en algún canal de noticias o de televisión, exponga su propia opinión acerca de los temas del día que la Biblia trata directamente. Cuando les preguntan por los derechos de los homosexuales o matrimonio gay o el aborto o algo por el estilo, ellos hablan como si estos y otros asuntos estuvieran abiertos a debate. En la religión tal vez lo están, pero en el reino de los cielos no. La religión es posible que lo pueda debatir, pero el reino de Dios no. Dice el predicador: en mis viajes por todo el mundo me preguntan a menudo que responda a esa clase de cuestionamientos. Siempre encuadro mis respuestas dentro de la perspectiva del reino. Un intercambio típico sería algo así: doctor, ¿qué piensa acerca de la homosexualidad? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el aborto? No tengo pensamientos acerca de esas cosas, responde él, pero se supone que es un hombre de Dios. No tengo pensamientos sobre esas cosas porque un embajador da su opinión personal. Porque un embajador nunca da su opinión personal. Es ilegal. Mi opinión personal está fuera de lugar. Otros que representan una religión pueden expresar sus opiniones, pero no represento una religión. Yo represento un gobierno, el reino de los cielos. Soy un embajador y los embajadores no dan sus opiniones personales. Sin embargo, la posición de mi gobierno dice esto. Esa es la forma en que responde este predicador para algún cuestionamiento en debate. Yo no tengo una propia opinión. Yo no tengo un propio pensamiento. Yo no tengo por qué decir mi pensamiento si es que lo tuviera. Yo soy un embajador del reino de los cielos. Y lo único que estoy llamado a decir es lo que la palabra de Dios dice. Nada más. Eso es cuando nosotros hemos abrazado realmente la verdad de la palabra de Dios como mi verdad. ¿Es tu verdad? ¿La palabra de Dios es tu verdad? ¿La palabra de Dios es tu verdad? Si es tu verdad, si es mi verdad, yo voy a obedecerla. Solamente. Dile a tu hermano, si es tu verdad, tienes que obedecerla.
Si es tu verdad, tienes que obedecerla. De paso, muévale a su hermano un poquito para que se despierte más. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo. ¿Cuántos embajadores del reino de Dios hay aquí? ¿Usted representa una religión o usted representa el reino de Dios? ¿Cuántos representan al reino de Dios? Basta con religiones. Amén. La voluntad es la fortaleza del carácter. El otro día escuchábamos con mi esposo, y así escucharán mis hijos, acerca de un hombre que no es cristiano, pero que tiene alguna medida de entendimiento, y hablaba acerca de la personalidad fuerte. Y una de las cosas importantes en la personalidad fuerte, describía a una persona de compromiso. ¿Cuántas personas de compromiso hay aquí? El que es de compromiso es alguien de personalidad fuerte. Cuando hablamos de personalidad fuerte o de carácter fuerte, no hablamos de la gente renegona o gritona, por si acaso, ¿sí? No hablamos de mal carácter, no hablamos de eso, ¿sí? Hablamos de gente que tiene una voluntad comprometida. En este caso, una voluntad comprometida con la verdad, con la palabra de Dios. Los pensamientos y las emociones te pueden decir muchas cosas. A muchos nos va a decir los pensamientos muchas cosas. Las emociones nos dicen muchas cosas. Pero yo voy a decidir. Mi voluntad va a decidir qué elección voy a tomar. ¿Qué voy a hacer? Si obedezco o no. Puedo obedecer a mis pensamientos que me están diciendo algo fuera de la palabra de Dios. Puedo obedecer a mis sentimientos y mis emociones en mi alma que está fuera de la palabra de Dios, o puedo decidir obedecer la verdad de la palabra de Dios. ¿Amén? La mayoría de las personas obedecen sus sentimientos, sus emociones y sus sentimientos. Cuando una persona obedece sus emociones y sus sentimientos, es de un carácter débil. Porque está obedeciendo siempre sus emociones. Ay, quiero jugar. No quiero ir a la oración. Quiero estar jugando. Ay, no quiero ir al culto. Quiero estar mirando televisión. Ay, no quiero ir a la reunión. Quiero ir al fútbol. Está llevado por sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Es de carácter débil. El Señor quiere, joven, Dios está mirándote a ti. Quiere formar tu carácter. Quiere que seas de un carácter fuerte. Y no hablamos de músculo. Mi hijo quiere ser musculoso. Y está bien que sea musculoso, no le digo que no, que haga ejercicio todo. Pero el carácter fuerte es ¿por la qué? Por la decisión, por la elección en mi voluntad de obedecer a la palabra de Dios. Ese es el carácter fuerte. Amén. Luana, ¿quiere ser de carácter fuerte? Uy, ¿alguien escuchó? Luanita. Amén, dice amén. Gloria a Dios. Sigamos. Las personas que tienen un fuerte carácter en Dios son personas de voluntad fuerte. ¿Cuántas personas de voluntad fuerte hay aquí? Aleluya. Las personas de voluntad fuerte son aquellas personas que tienen, aleluya, ¿qué dijimos? Que tienen un carácter fuerte en Dios. Las que tienen un carácter fuerte en Dios son personas de voluntad fuerte. Pero ¿qué quiere decir tener un carácter fuerte en Dios? ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos diciendo eso, ¿qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que son aquellas personas que rinden su voluntad y toman la voluntad de Cristo, o la voluntad del Padre, o lo que dice la palabra de Dios. Eso es una persona de voluntad fuerte en Dios. La que toma, la que rinde su voluntad y toma la voluntad de Dios. Aleluya.
Y no hay mejor ejemplo para ello que nuestro amado Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2. Dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? ¿Alguno tiene la Nueva Traducción Viviente? Allí por favor nos acompaña, ¿sí? La lectura. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo dice la Reina Valera? Diga, sentir. En la NTV, sentir es actitud. Reina Valera dice sentir, y por si acaso no es sentimiento, no es emoción. La NTV dice actitud. Entonces, ¿qué tenemos que tener, hermana Ingrid? Aleluya. Que su voz tenga actitud. A ver, ¿qué tenemos que tener, hermana? Muy bien. Ahí está saliendo la actitud. Tengan en la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. El que va a desarrollar una fuerza de carácter o una voluntad fuerte, primero, ¿qué va a hacer? Primero, tener actitud. Amén. Primero, tener actitud. ¿Qué actitud? La actitud de Cristo. Amén. Segundo. A ver, ahí, Ángel. Segundo. No, estamos ahí en el texto, versículo 6. Aunque era, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Diga, no aferrarse. No aferrarse. Hermanos varones, ustedes son cabeza de hogar, pero no se aferre a su posición. Yo soy un macho, dice. ¿Cómo voy a pedir perdón yo a esta mujer? Bueno, para nada. Jesús, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Aunque era Dios, Jesús era Dios. Diga, una posición. Jesús era Dios, lo máximo, la máxima autoridad. No consideró, ¿qué más? Que el ser igual a Dios, el ser Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué es aferrarse? ¿Qué es aferrarse? Agarrarse, muy bien. No querer soltar algo. No, yo soy inteligente, ¿no? Yo soy lo máximo. No, si yo toco excelente, dice Sergio. Si yo soy el mejor pianista. ¿Algo a qué? Aferrarse. No se aferró. Jesús no se aferró. Mira, pareciera que eso fuera debilidad más bien, ¿no? Estamos hablando de gente con fortaleza de carácter. Jesús era uno de ellos. Bueno, el principal. Amén. ¿Qué más? Dice la Escritura. En cambio, versículo 7, en cambio, ¿qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. A ver, estábamos en uno o en A. ¿Qué era? Actitud. ¿Ve? No aferrarse a una posición. ¿C? Versículo 7, en versículo 7.
En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Renunciar. Hermano amado, hermana amada. Y sobre todo en cuestión de los matrimonios. Y también dentro del hogar, padres e hijos, ¿no? Una de las cosas que produce grandes conflictos en los hogares, matrimonios y familias completas, es el orgullo. No renunciar al orgullo, crea grandes divisiones, destrucción, ruina. Se arruinan matrimonios por orgullo. ¿Sí o no? Por orgullo se arruina. El esposo no quiere pedir perdón y sigue pasando al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y se pasó 3 días sin hablar. Mire lo que el diablo hace. El diablo vino para robar, matar. 3 días sin hablar, cuando 3 días debería ser de felicidad, de paz, de armonía, de convivencia. Y 3 días sin hablar, 3 días discutiendo, 3 días separados por el orgullo. Por eso, la persona de voluntad fuerte, de carácter de Dios, renuncia al orgullo y renuncia a lo que tenga que renunciar. ¿Sí? Yo estoy poniendo un ejemplo del orgullo, pero hay muchas cosas a las cuales Dios nos va a demandar renunciar. Porque tenemos que crecer ¿en qué? En obediencia. ¿Y quién es nuestro modelo? Jesús. El apóstol Pablo dice, ¿cómo dice el apóstol? Tengan la misma actitud de Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dígale a su hermano, ten la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ten la misma actitud. Aleluya. Estamos agarrando carne. Dile a tu hermano, que se muera tu carne. Amén. Que se muera tu carne. Diga, pastora, mate la carne. Mate la carne. Amén. Amén. ¿Qué más? Dice el versículo siguiente, 8. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Ahí está la palabra obediencia. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Quién hizo todo eso? Jesús. ¿Cuánto estamos nosotros teniendo la actitud, renunciando al orgullo, despojándonos de toda posición por obedecer a Cristo? ¿Cuánto estamos haciendo eso? ¿Cuánto? Porque yo sé que hay algo de que usted hace, hay algo. El hecho de estar aquí, usted lo ha hecho mucho por obediencia seguramente, ¿no? Ya, eso es una pizca de obediencia, vamos a llamar un granito de pimienta de obediencia. Pero ¿cuánto estamos creciendo? Porque el propósito del mensaje, del tema que se está viniendo dando es, mire cómo sobreedifica. Mire cómo sobreedifica. Y estos pasos que vemos aquí, todo lo vemos en la persona y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él fue quien tuvo la determinación de hacerlo. La persona de voluntad fuerte, la persona de carácter, determina hacerlo. No movido por sentimiento, no movido por emoción. Hoy puedo sentirme muy bien, hoy puedo sentirme muy positivo, hoy puedo sentirme como que todo está bonito y entonces yo obedezco. Pero mañana puede que no sienta nada de eso. Y ahí se pone en la balanza tu actitud. ¿Obedeces o no obedeces a la palabra de Dios? Es una elección que cada día tenemos que hacer. Si queremos edificar en la obediencia. Amén. En la obediencia. Y
quiero decir, ¿no? Tomando esto de aquí, en este año mi esposo y yo vamos a cumplir 25 años de casados. Un cuarto de siglo, wow. Y yo puedo decir, mi amor hacia mi esposo no ha sido suficiente para mantener 25 años de casados. El amor de mi esposo para mí no es suficiente para mantener 25 años de casados y que el Señor permita que lleguemos a 50. Gloria a Dios. Pero si no, bueno, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Nada más, pues, ¿no? Y no ha sido el amor humano que yo pueda haber sentido por él o que él sienta por mí. Y no ha sido por aquel enamoramiento o romanticismo que en algún momento despertó nuestro corazón para el uno con el otro, ¿no? Y no ha sido eso. Ha sido, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? Entonces, ¿qué ha sido? Si no ha sido, ¿qué ha sido? Ha sido la obediencia a la palabra de Dios. Ha sido la obediencia a la palabra de Dios. Porque un día mi esposo estaba muy enamorado de mí. Muy enamorado. ¿No, hermanos? Varones, un día estaban bien enamorados, ¿no? ¿No, hermano? Y no le importaba nada. Nada le importaba, lluvias, truenos, relámpagos. Si el huaico venía, no importa, tenía que ver a la amada, no importa, tenía que verle. Es cierto, porque ese es el romanticismo, ese es el enamoramiento. Y todo eso llega un momento que se desvanece y se acaba. Se desvanece y se acaba. Por eso es que el fundamento de un pacto, ¿no? De un pacto de dos personas que se aman, está basado en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Un matrimonio que no está basado en Cristo termina en fracaso. Así se llame cristiano, o así asista a la iglesia del apóstol más sobrenatural de la tierra. Así asista a cualquier lugar donde haya ángeles, de repente descienden ángeles y hay, wow, qué maravilla. No, si un matrimonio no está fundado en Cristo, va a desaparecer. Porque no hay otro fundamento, sino solo Cristo Jesús. Y van a venir los vientos, ríos, mareas, tempestades, etcétera. Y si está fundado en Cristo, no caerá. Pero si está fundado en su propia opinión, humanismo, si está fundado en su propio parecer, tenga por seguro que va a caer. Va a llegar al colapso, va a caer. Quiero decirle a los muchachitos, chicas, no es por una palabra bonita. La chica sueña, ay, me dijo cariño, ay. Uy, me dijo princesa, ay, y como que vuelan en el aire, ¿no? Ay, vuelan, ay, me dijo así. Me dijo, qué bonitos son tus ojos. Uy, sentí escalofríos en todo mi cuerpo cuando me dijo eso. Malagueña salerosa, malagueña, ¿no? Y creen que es eso, ¿verdad? Creen que es eso. ¿Alguna vez usted, hermana ya casada, usted creyó eso también, no? Muchas hermanas casadas de muchos años me dicen, pastor, es que yo no sabía, me decía tanto que me quería y yo le creía, tenía más fe que en el Señor Jesucristo, le creía sus palabras. Y como dice el pastor Sixto Porras, ¿no? Tú te enamoras de un cuerpo, pero te casas con un carácter. Te enamoras de una apariencia, pero te casas con un carácter. Y eso es lo que no se ve en el enamoramiento. Por eso nosotros, los pastores, líderes,
padres y madres entendidos en la palabra de Dios, tiene que enseñarle eso a sus hijos. No, hijita, no es la apariencia, no, hijita, no es eso. Mira su carácter, mira cómo es. Mira cómo es. Hay que preguntar al papá y a la mamá, ¿qué dicen de su hijo? ¿Qué dicen de su hija? ¿Sabe cocinar? ¿Ordena bien su cuarto? ¿Está limpio? Uy, ¿sabe lavar platos? Ese muchacho sabe atender a su mamá, porque si atiende a su mamá, le va a atender a su esposa. ¿Ah, sí? Pero si reniega atendiendo a su mamá, ten por seguro que un día va a renegar atenderte a ti. Ten por seguro. El muchacho o la muchacha dice, no, es que él es diferente. Conmigo es diferente, pero con los demás no, pero conmigo. Es porque está en la burbuja del enamoramiento, de la fantasía, ¿no? Que le hace volar, tanto al uno como al otro, pero luego se rompe la burbuja y ¡plum!, caen a tierra y se encuentran con la realidad, que era desordenada, que era desordenado, nunca supo lavar un plato, nunca aprendió a hacer arroz, quemaba el huevo, quemaba el agua. Dios santo, todo era un caos. Que roncaba, no le gustaba bañarse, no le gustaba lavarse los dientes. ¡Wow! Olía feo, pero a mí venía con perfumes. Dios. Y ahora conoce la realidad. Te enamoras de un cuerpo, pero te casas con un carácter. Y no lo sabías. ¿Te enteras cuándo? Cuando ya pasaste un parcito de años de repente de haberte casado. Si es que es así, porque hay algunos que al mes nomás recién se dan cuenta, ya se dieron cuenta de con quién se casaron. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De voluntad fuerte, de carácter, de fortaleza. Todo eso se llega a desarrollar, diga, con solo un principio. ¿Cómo se llama? La obediencia. La obediencia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando en un matrimonio Jesucristo, imagínese pues, ¿no? Si Jesucristo no fuera el Señor del matrimonio, en verdad, creo que todos los matrimonios en las iglesias cristianas ya estuvieran deshechos. Sí, en verdad. Pero por Cristo Jesús y por su palabra es que muchos matrimonios han prevalecido, han crecido, han madurado, han desarrollado y han florecido. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos casados dicen amén? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Hermanas, diga usted amén más fuerte, porque los hombres están como todavía, ¿no?, corriendo la carrera. ¿Amén, hermanas? Gloria a Dios. Entonces, todo tiene que ver con el principio, hermano, de obediencia. Vital es la obediencia. Y por eso es que cuando vemos la persona de nuestro Señor Jesucristo, tuvo actitud, diga, tuvo actitud. No se aferró a su posición, renunció a sus privilegios, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. La Reina Valera dice, y se humilló hasta la muerte. Obedeció hasta morir. La obediencia a la palabra de Dios también nos enseña el Señor Jesucristo, nos va a llevar a una capacidad para poder realizar el llamado que Él tiene con nosotros. Puede ir al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a ir al versículo 8. 8. ¿Sí? ¿Amén? Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Repita conmigo, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Si alguien está sufriendo o si alguien ha sufrido, tenga presente, es necesario. Es necesario.
No hay otra forma de crecer, hermano. No hay otra forma de madurar. Es necesario sufrir. No querramos evitar el sufrimiento a nuestros hijos. Si han de sufrir por alguna situación que escapa a nuestro control o nuestra capacidad, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Bueno, es más, en algunos casos cuando son niños hay que permitir un sufrimiento deliberado en cierta magnitud para que se pueda entender y sentir. El sufrimiento es algo que se siente, ¿no? El sufrimiento no es una palabra, no es un concepto, no es una teoría. ¿Sí o no? El sufrimiento es algo que se siente, es algo que se experimenta. Y hasta que nuestros hijos no experimentan el sufrimiento es como que no conocieran o no entendieran las cosas, no entendieran la vida. Es necesario el sufrimiento. Y la obediencia le va a llevar a un sufrimiento, la obediencia. Por eso es que no hay que ceder. Hermano que engríes tanto a tus hijos, o hermana que engríes tanto a tus hijos, no cedas. Deja que sufra un poco tus hijos, deja que sea así. Tiene que sufrir, porque tiene que experimentar. Tiene que experimentar. Amén. Si tú determinas que no tiene que jugar, que no lo haga. Así se tira al suelo llorando, no lo dejes. Permanece en tu palabra, permanece. ¿Alguien me está entendiendo? Que como, ¿cuántas mamás en la calle, no? Bueno, no son cristianas, no son cristianas. Vaya que también hay cristianas, pero yo voy a decir, no son cristianas, pues, ¿no? En la calle con sus hijos anda el chiquillo ahí, jalándole, llorando, jalando, llorando, gritando, yeah, quiero esto, quiero, yo quiero. ¿Y qué hace la mamá? Ya toma, deja de gritar, deja de fastidiar. ¿Qué está haciendo? Está cediendo, le está facilitando las cosas, le está facilitando. ¿Va a saber el muchacho, va a saber el niño o la niña, va a saber lo que realmente vale las cosas? ¿El valor? ¿Va a conocer? No va a saber. Porque tú se lo cedes todo. Y si chiquillos pequeñitos, Dios mío, ¿cuántos han visto, no? Que le están golpeando a su mamá. La están golpeando. ¿Sabe para qué? Para que le dé el celular. Para que le dé el celular. ¿Y qué hace la mamá? Ya toma. Déjame tranquila. ¿No? ¿Qué está haciendo la mamá? ¿Qué está haciendo? ¿Está formando su carácter? No. ¿Qué está haciendo? Está malformando su carácter. Malformando su carácter. Uy, a veces, ¿cuántas veces a mí se me ha pasado el tiempo? Y de pronto, me acuerdo, ya, apaga la computadora. Mira cómo vas. Si uno no está chequeando, se pasan de la raya. Siguen ahí. Siguen ahí. Siguen ahí. Hermanos, si tu hijo o tu hija tiene computadora, laptop, tablet, no sé, allí, ¿no? En su cuarto, yo no sé, ¿no? Será mejor desconectar el internet. Sí, desconecte el internet, porque en la madrugada algunos, ¿no? 3 de la mañana están ahí hablando, están chateando ahí, ¿no? Dios, estamos mal formando el carácter. Sí. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué estamos aprendiendo de Jesús? Jóvenes, ¿qué estamos aprendiendo de Jesús? Dice la Escritura, Jesús aprendió por las cosas que sufrió. Jesús sufrió y en el sufrimiento aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. Mire, cualquiera puede decir, oye, pero Jesús nació obediente. ¿Jesús nació obediente? ¿Jesús nació obediente? Jesús, dice la palabra que dice, aprendió la obediencia y lo aprendió sufriendo. Sí, duele obedecer, sí. Sí, te va a costar obedecer, sí, claro que sí. Eso es la verdad. No hay que negarlo, no hay que ocultarlo. No hay que maquillarlo tampoco. No hay que hacerlo. Tal cual la Biblia lo enseña.
Pero la obediencia, ¿qué traerá? La obediencia, ¿qué traerá? Lo dicen tan débil. ¿La obediencia qué trae? La obediencia trae grandes recompensas. Diga, la obediencia trae grandes recompensas. Grandes recompensas. Porque, ¿sabe qué? ¿Sabe que la recompensa de la obediencia es mayor que el sufrimiento? La recompensa de la obediencia es más grande que el sufrimiento que alguien pueda atravesar. Si un matrimonio en verdad se determina a obedecer al Señor, estamos hablando de un matrimonio cristiano, un esposo y una esposa que se determinan a alinearse a la palabra de Dios, tanto lo que dice Dios para un esposo, lo que dice Dios para una esposa, y los dos se determinan a rendir su voluntad a Jesucristo, a su palabra, tal vez el sufrimiento, el padecimiento que tenga va a ser tan corto, la felicidad y la armonía que van a cosechar va a ser muy grande y muy larga. Pero todo está en la determinación ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? De la obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra de Dios. Mire lo que dice, pero para terminar este texto de la Escritura, de ese modo Dios lo hizo, versículo 9. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, mire, ¿qué trajo a Jesús la obediencia? Dice, de ese modo, lea la palabra, a ver, busque la palabra ahí. Quiero la palabra exacta. De ese modo Dios lo hizo apto. ¿Qué es apto? Aprobado. ¿Qué más? Calificado. Aceptado, bueno. La palabra más es calificado, aprobado, capacitado. La obediencia le dio la capacidad a Jesús, ¿para qué? Ahí la palabra lo dice, ¿para qué? Para ser el sumo sacerdote perfecto y ser la fuente de salvación. O sea que el llamado que tiene Dios en tu vida, o el propósito que tiene Dios en tu vida, ¿tienes un propósito? ¿Alguien tiene un propósito? ¿Alguien tiene un propósito? Levante su mano si tiene un propósito. El propósito que tiene Dios con tu vida no va a llegar a ser si no eres apto. Si no eres apto. Y para ser apto, tengo que ser obediente. La obediencia me da la capacidad, la cualidad. Me hace calificado. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Amén. ¿Cuántos tienen propósito? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Steven, ¿qué vamos a hacer? Ser obedientes. Muy bien. Vamos a obedecer. Por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. Aleluya. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestros hijos están siendo entrenados en obediencia. ¿Dónde? Nuestros hijos están siendo entrenados en obediencia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, Sergio? ¿Y con quién, Sergio? Con los padres. Si cada hijo que está aquí, no sabe obedecer a papá, a mamá, muy lejos está de obedecer a Dios. Muy lejos. Y muy lejos está de cumplir un propósito, un llamado. Por eso estamos hablando, hermanos, de fortaleza de carácter, principio de obediencia.
Y por último vamos a leer Deuteronomio 4, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 5. Amén, ¿estamos? A ver, póngase de pie, vamos a leer. Leamos la palabra del Señor. Dice así: mas vosotros, ¿sí? ¿Estamos ahí? Capítulo 4, versículo 5, perdón, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aleluya, gloria a Dios. Tome asiento. Qué emocionante es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, mirad ahora, te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios. ¿Quién está hablando? Moisés. Muy bien. Aleluya. No sé dónde hay líderes acá. Tal como me lo encargó el Señor mi Dios, dice, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Cuántos van a poseer la tierra? Aleluya, amén. 6. Síguelos al pie de la letra. Síguelos al pie de la letra. Síguelos al pie de la letra. ¿Qué, pastora? Voy a seguir al pie de la letra. Los decretos y las ordenanzas tal como el Señor lo dijo. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia. Dile a tu hermano, eres inteligente y eres sabio cuando sigues al pie de la letra la palabra de Dios. Eres sabio e inteligente cuando sigues al pie de la letra la palabra de Dios. Síguelos al pie de la letra. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser sabios e inteligentes? Oh, sí, yo sé matemática, yo sé álgebra. Ah, sí, yo sé aritmética. No. ¿Sabes los mandamientos y los estatutos de Jehová? ¿Sabes las leyes del Señor? ¿Los sigues al pie de la letra? Eso te da sabiduría e inteligencia. Sí, sigamos. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia. ¿A quién? A las naciones vecinas. Se supone que el mundo debiera decir de nosotros: wow, qué sabio que somos nosotros. Wow, qué inteligente que es esa iglesia, qué inteligentes son. Wow. Y tu inteligencia en la nación vecina. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Dios quiere a su pueblo como una gran nación, como un gran pueblo, como una gran familia. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios que sea grande? ¿Qué es lo que hace que el pueblo de Dios sea grande? ¿Ah? Sí. Dice, las naciones se quedarán asombradas, exclamarán. ¿Qué van a exclamar? ¡Wow! ¡Qué sabios! ¡Qué prudentes! ¡Qué inteligentes son estos!
el pueblo de esa gran nación. Dios quiere levantar ese pueblo, hermanos. No hay otra manera, no hay otra forma. Amado hermano, amada hermana, preocúpate y haz todo lo que tú puedas porque tus hijos y mis hijos, nuestros hijos, etcétera, sean profesionales. Amén. Pero preocúpate más, porque sepan la palabra de Jehová. Porque el ser un profesional no le hace sabio ni inteligente. No. El obedecer las leyes, mandamientos y la palabra de Dios, eso le hace sabio e inteligente. Y eso es lo que va a asombrar a los demás. Porque, hermano, acá en el mundo, hablando de inteligencia humana, terrenal, humana, sabiduría humana, diabólica, hay un montón. Hay gente brillante aquí en la tierra, más brillante que nosotros. Hablando en términos terrenales. Pero los hijos de Dios que aman la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios y que obedecen la palabra de Dios, ellos serán calificados como sabios e inteligentes o prudentes. Amén. Entonces yo no quiero cambiar eso porque si mi hijo fuera un gran abogado, bien, gloria a Dios. Si mi hijo va a ser un gran ingeniero, amén, gloria a Dios. Si mi hijo ha de ser un gran arquitecto, amén, que lo sea. Pero más que eso, que sea un sabio y un entendido en la palabra de Dios. Ojo, que no estoy diciendo que no sean esas cosas, ¿eh? Pero no quiero que lo sean y que sean unos necios e insensatos en la palabra de Dios. Un pastor que es médico y que se graduó con honores, el Señor le dijo, él tiene muchos títulos porque es brillante, es inteligente. Y él tenía mucho orgullo por sus títulos. Toda su casa estaba llena de sus cuadros por los honores que había alcanzado. Pero un día el Señor le dijo, en el cielo no hay pared para colgar tus títulos. En el cielo no hay pared para colgar tus cuadros. Y dice que por 2 años guardó todos sus títulos. Y solo se dedicó a aprender la humildad de Cristo. La humildad de Cristo. Porque él entendió recién que todo lo que había alcanzado y logrado, y que no era malo, ¿ok? No era malo, pero no es más, no es más que ser un siervo obediente a la palabra de Dios.